Un saludo para todos nuevamente. Estamos con el curso de construcciones rurales, el tema caminos rurales y el subtema de trazo preliminar para un camino rural. El trazo preliminar está conformado por algunos elementos como son las curvas horizontales, las rectas y las curvas de transición. Son los elementos básicos para el trazo preliminar de un camino y bueno, pues esto tiene que ser desarrollado en base al requerimiento de comunicación que queremos que cumpla el camino, ¿ya? Las rectas, las curvas de transición, pues muchas veces ya no se consideran y se trabaja más que todo con las curvas horizontales y con las rectas para ir haciendo más práctico el trazo preliminar de un camino y que vaya siempre en relación a los elementos que ya hablamos en la sección anterior. Las curvas horizontales tienen que tener una visibilidad suficiente de acuerdo a que el camino vaya a presentar condiciones de circulación cómoda y segura, y deben tener un radio adecuado y un peralte conveniente. Como decíamos en la sesión anterior, el peralte pues es la inclinación hacia adentro de la curva para que la circulación sea segura en esta curva. La planificación preliminar de los caminos se hace sobre ampliaciones de la cartografía regular en escalas de 1 a 50.000 con equidistancias de 25 metros o sobre ortofotocartas a escalas de 1 a 20.000 y 1 a 10.000 con curvas de nivel a cada 20 o a cada 10 metros. De tal manera que vayamos determinando qué puntos vamos a ir tocando para ir trazando el camino. Podemos valernos de hojas cartográficas, como decíamos, para ir definiendo qué puntos son los que vamos a tocar y qué puntos son los que vamos a ir librando a la hora de ya el trazo preliminar del camino. El método empleado para trazar los caminos corresponde al método de la línea cero, es decir, se traza la línea que representa corte cero o línea que se apoya sobre el terreno. Esa es la que vamos a ir trazando a la hora de llegar al terreno. En sí, lo que pretendemos ahí es trazar una poligonal. Esta va a ir apegada a los puntos establecidos, como decía anteriormente, puntos referenciados y de flexiones marcadas con exactitud, porque esto será la base del trazo definitivo del camino. La poligonal que vamos a trazar va a ser una poligonal abierta. A partir de un vértice o punto de inicio hasta llegar a un punto final de esta poligonal que es abierta, como decía. En el transcurso de este trazo pues vamos clavando estacas a cada 20 metros y en algunos lugares intermedios. Para ir haciendo esto nos valemos de un aparatito sencillo que es el clinómetro, o incluso en casos muy extremos podemos valernos de algún aparato sencillo para el trazo de curvas a nivel, tal sea el caso de un camino muy corto y de no muy
altas exigencias. Entonces, de esto vamos a hacerlo siguiendo la pendiente deseada de ese camino. La pendiente es muy importante, va a ser la base del planteo o trazo preliminar de este camino, y la pendiente vamos a tratar de que esté por debajo de la pendiente máxima que podemos darle al camino, de tal manera que se persigue que sea 4 unidades abajo de esta pendiente máxima, y vamos a tratar de proyectar la subrasante de tal manera que a la hora de ejecutar el camino vayamos a economizar volúmenes de tierra a mover. Luego venimos con la nivelación de la poligonal, generalmente a cada 20 metros, que será útil para definir las cotas de curvas de nivel cerradas a cada 2 metros. La obtención de las curvas a nivel en una franja de 80 a 100 metros a cada lado del eje del camino, a cada 20 metros o estaciones intermedias. Eso es el paso siguiente que tenemos que ejecutar. Y luego el dibujo del trazo y de las curvas de nivel con detalles relevantes como cruces, construcciones, fallas geológicas visibles y cualquier otro punto que sea necesario plasmar en el trazo del camino. Acá tenemos la manera de cómo vamos a ir en el terreno, en un plano de curvas, definiendo por dónde vamos a hacer el trazo del camino con los puntos que nos interesan y de acuerdo a la pendiente que vayamos a darle al camino. Tal es el caso de este ejemplo. Si el camino tiene 1% de pendiente, tendría que tomar esta proyección. Si aquí vemos que parte de esta curva y luego llega a esta otra, parte de la curva 116 y llega hasta la curva 112 en una longitud de 400 metros para que nos dé 1% de pendiente. Es cuestión de una relación entre lo que es la diferencia de nivel y la distancia horizontal, de tal manera que para 2 curvas vamos a darle un 1% de pendiente, pero si necesitamos darle un 2.5 de pendiente, aquí podemos ver que ya vamos a considerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 curvas de nivel. Entonces esto es lo que nos va a indicar cómo vamos a ir trazando el camino. Nuevamente decimos que eso va a ser en base a los puntos que nos interesan para ir trazando el camino. Y tomando como referencia algunos valores máximos de curvatura para cada velocidad del proyecto, como podemos observar en esta tabla. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en esta sesión.